Hoy tenemos como expositor, orientador, el profesor Martín Astacio Frías. El profesor Martín Astacio Frías, como estudiante de Aristóteles, y Aristóteles discípulo de Platón, por lo tanto Platón no le es ajeno, sino que también lo ha estudiado para asuntos de hacer estudios comparativos en cuanto al idealismo en cierta manera eidético platónico y el realismo de Aristóteles. Es así como el profesor Martín Astacio Frías, profesor de nuestra Escuela de Filosofía, que va hoy a presentarnos el diálogo El Sofista. Sin más preámbulo, con ustedes, profesor Martín Astacio Frías. Bien, buenas tardes, buenas noches. Honrado de estar aquí en esta silla por donde han pasado tan egregias personas. Honrado también por la presencia del maestro Morla, por haberme invitado tanto William como el maestro Eulogio, la presencia del decano, Arbelo, Marcos, todos ustedes, los compañeros. Hago mía las salutaciones ya dadas por William. El tema, me acompaña mi esposa, Susana Félix, la que me vive aguantando todos mis desórdenes, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Haciendo presencia para trabajar un poquito este diálogo llamado El Sofista de Platón. La gran pregunta que se abre ante este diálogo es la pregunta: ¿qué es el sofista? De hecho, el diálogo comienza con tres autores, tres participantes, donde se encuentra Sócrates, un extranjero que viene de Elea, de la secta de Elea, y por lo tanto seguidor de la filosofía de Parménides, que hay que entenderla para poder entender este diálogo. Teeteto, que ya lo vimos acá bajo la disertación de qué es la sabiduría con el doctor Leonardo, y que es un diálogo que precede a este diálogo que vamos a trabajar acá, llamado el sofista. El diálogo comienza con una pregunta que hace Sócrates sobre qué es el sofista o qué diferencia al sofista del filósofo y del político. Estos tres personajes son los que despiertan el diálogo, y el extranjero de Elea decide comenzar por la descripción de lo que es el sofista. Si uno centra la atención sobre de qué trata el diálogo, cuál es el problema, cuál es el interés, pues podríamos decir que el tema profundo que inicia y termina este diálogo viene siendo lo que podríamos titular el diálogo sofístico propiamente dicho. No se expresa así, ¿verdad? Porque se siente personalizado. ¿Qué es el sofista? El diálogo sofístico, que nosotros lo conocemos como retórica, ¿no? El diálogo retórico. Realmente, en la medida que uno va leyendo este diálogo, que no es un diálogo cómodo de leer, bueno, ningún diálogo de Platón es cómodo de leer, son diálogos bien intrincados, uno se va dando cuenta que está de frente a lo que se llama la retórica, propiamente hablando, como esa forma de hablar en la que el que habla con ese discurso afirma y niega con los mismos temas de un filósofo, pero al mismo tiempo tiende a contradecirse internamente con respecto a lo que se llama los temas de realidad y de verdad, los cuales son descartados, y se afirma el mundo de las percepciones, imaginaciones, subjetividades, se afirman como las verdades, si se quiere decir así, propiamente hablando del discurso. La pregunta, bienvenida a la maestra Lusitania, ¿no? La pregunta por el sofista
podría parecernos una pregunta ingenua en el sentido de que todos aquí nos sabemos expertos en sofistas, ¿no? Como el que engaña, el que habla, el sabio del tiempo pasado, desprestigiado un poco por Sócrates, por Platón, por Aristóteles. Conocemos a sus grandes gigantes como son Gorgias y como son Protágoras. Todos de alguna manera nos entendemos conocedores de este pensamiento. Este diálogo que vamos a tener acá nos quiere presentar, más que nuestra visión, la mirada que tiene Platón propiamente hablando de lo que es un sofista. Entonces, en medio del concepto o de la pregunta sobre el sofista, si uno mira el final del diálogo, las conclusiones, prácticamente hablando, ¿qué quiere salvar Platón de frente a este discurso? Quiere salvar lo que se llama el discurso filosófico. Quiere salvar lo que se llama el lenguaje como discurso que afirma y que niega. Y para salvar el lenguaje que afirma y que niega con validez de verdad, nos quiere salvar también, según esa propuesta final, lo que es la falsedad, lo que es el engaño, el error, lo falso dentro del discurso. Un elemento que había desaparecido en el discurso de los sofistas. ¿Por qué quiere salvar la falsedad? Porque en un ambiente donde todo es verdad, porque si tú dices A y el otro dice no A, y los dos tenemos razón, y lo que hay son discursos de un mismo nivel, como decía Protágoras, que convierte los argumentos débiles en argumentos fuertes, porque al final no existe lo que se llama la verdad fuera de ti, sino dentro de ti, que son puntos de vista. Entonces, lo que impera no es probar una verdad, sino más bien cuál es más fuerte, cuál es la verdad que vence. Y en este sentido, era necesario en un mundo en que todo es verdad, no existe el error, es algo que nos dice Platón, era necesario rescatar el error, rescatar la falsedad. Porque si no hay falsedad ni engaño, todo es verdadero. Se podría decir lo contrario, en un mundo donde todo es verdad, no hay falsedad. La falsedad no cabía. Pero para salvar la falsedad, para salvar el error, que se da en el nivel de las opiniones, en el nivel del pensamiento frente a la conciencia, Platón se maneja en la búsqueda de lo que él llama la imagen, que se da más a nivel de lo que es las sensaciones, las imágenes, las ficciones, las fantasías, porque no solamente hay falsedad y error en el nivel del pensamiento, también hay falsedad y error a nivel de las imágenes, de las imitaciones imaginativas, de las imitaciones que parten de los sentidos. Entonces hay como dos ámbitos de imitaciones, la que se da en el lenguaje, que mira al pensamiento, y la que se da en las imitaciones y fantasías que miran a las sensaciones. Entonces, una de las definiciones que él nos da del sofista es un fabricador de imágenes. Pero no existían las imágenes falsas. Y entonces Platón nos va a hablar de unas imágenes que son fantasmagóricas, que no están de acuerdo con la realidad. ¿Por qué no existen imágenes? ¿Por qué no existen imágenes falsas? ¿Por qué se consideran todas verdaderas? Porque se ha eliminado lo que se llama la barrera entre lo real y lo imaginado. Y el mundo de la realidad se ha convertido en el mundo del no ser. En esta obra, si uno logra verla, nos dice varias veces en sus partes iniciales que hay que rescatar el no ser, y hace un trabajo arduo rescatando el no ser de frente al concepto de ser.
¿Y por qué había que rescatar el no ser? Ahí está el juego, ¿verdad? Hay que rescatar el no ser porque hay que rescatar las imágenes falsas o fantasmagóricas. Y hay que rescatar las imágenes falsas o fantasmagóricas, que son imitaciones que se dan a nivel de las sensaciones, porque hay que rescatar las opiniones falsas que se dan a nivel del pensamiento. Y hay que rescatar las opiniones falsas porque hay que rescatar el discurso que afirma y que niega con valor de verdad. Ya ustedes pueden ver que el hecho de mencionarlo así, aunque yo he ido de atrás para adelante, creo que se entiende un poco mejor, porque se comienza con el tema del ser, después se va al de las imágenes, después se pasa al tema de las opiniones y por último se pasa al tema del discurso. Yo me fui de atrás para adelante porque creo que se entiende mejor. Este librito, si a alguno le entró el diente, se dará cuenta que no es muy cómodo. No es muy cómodo y es sumamente intrincado porque tiene ahí distintas capas de lo que se llama el hablar del filósofo, en este caso del hablar del sofista. ¿Qué caracteriza el inicio de este discurso? Resulta un poquito cuesta arriba cuando uno comienza a leerlo porque comienza dándose varias definiciones. Se comienza con una analogía, con la analogía del pescador de caña, y comienza a preguntarnos qué es un pescador de caña y comienza a presentar ahí el hacer humano, el arte del hacer, del arte que se divide en el arte de adquirir, el arte de adquirir se divide en el arte de cazar, el arte de negociar, va jugando ahí con lo que se llama la forma en que el entendimiento maneja las definiciones, eso que nosotros le llamamos en lógica género próximo y diferencia específica, para ir cerrando lo que se llama una comprensión positiva, afirmativa, de lo que sería propiamente hablando una definición. Un ejemplo de ello lo tenemos todos nosotros con aquella frase de Aristóteles de que el hombre es animal racional, ¿verdad? En el ámbito de los animales están los irracionales y los racionales, y termina entonces distinto, por lo tanto, a lo que se llama el discurso propiamente sofístico, que afirma y niega más que dividir, termina más bien entrando en una especie como de controversia, diciendo varias cosas de una misma realidad sin ir siempre al mismo punto de afirmación o de negación. Es bien curioso porque en este diálogo, en lugar de darnos una sola definición del sofista, termina el expositor, el extranjero, dándonos 6 definiciones de lo que es un sofista. Primero en su arte de dividir entre género y especie, nos lo presenta como un cazador de jóvenes ricos. En un segundo momento nos lo presenta como un negociante, un negociante, una especie como de traficante, también fabricador de las cosas del alma. Tal vez uno de los que le dedicó más atención fue a una especie de depurador del sentimiento, depurador del pensamiento, esto que se le llama en catarsis en la obra de Aristóteles, purificador de los vicios y pasiones que hay en el corazón de los que creen que tienen la verdad. Por último, si vieron el libro, al final termina también cerrándolo con una definición, como un creador de imágenes y presentándonos esas diversas tipos de imágenes como son la fantasmagoría, el arte de ilusionar a sus oyentes para al final tener, digamos, a sus oyentes convencidos. Bien, entonces, vista esta panorámica, ¿no? Vista esta panorámica, se nos impone cuál es la raíz del problema
para poder salvar el discurso, ¿cuál es la raíz del problema que encontramos de forma no declaradamente en el texto, pero que en nuestro acervo filosófico podemos darnos cuenta? Esto que hemos dicho, esta eliminación de la barrera de la realidad y de la subjetividad. ¿En qué consiste salvar el no ser? Que es la primera batalla que presenta esta obra. Si recordamos a Gorgias, que tiene aquí unas menciones muy breves. Si mencionamos a Gorgias, Gorgias nos había dicho que la realidad no existe. Estaba esa segunda frase, que si existiera, no se pudiera conocer. Y en el caso de que se pudiera conocer, no se pudiera comunicar. ¿Cuáles son las razones que nos da Gorgias con la cual nos nihiliza lo que se llama la realidad? ¿Por qué la realidad no existe? Gorgias, sabemos, nos dice que para que la realidad exista, o tiene existencia eterna, o en algún momento comenzó a existir. No existen más posibilidades. O siempre ha existido, o comenzó a existir. ¿Y qué nos dice Gorgias? En Parménides, en quien se apoya Gorgias, el ser eterno, que es al mismo tiempo infinito, ingénito, imperecedero, inmutable, uno, ese ser que es uno y único, ese ser está en todas partes, y nos dice Gorgias, lo que está en todas partes no está en ninguna parte. Si no está en ninguna parte, no existe. Entonces, parecería ser que un condicionante para la existencia en Gorgias era el estar en alguna parte. Entonces, lo que está en todas partes no está en ninguna. De hecho, si recordamos, el ser de Parménides como una especie de esfera que se vive agigantando de frente al pensamiento, y tú le quitas los límites, no tiene punto de llegada, porque cualquier punto de llegada presenta un límite y un más allá del límite, porque nuestro entendimiento no permite término. Siempre hay un más allá del límite. Y por lo tanto, como siempre hay un más allá del límite, termina siendo ilimitado. Entonces, de frente a esa apertura de lo que se llama el pensamiento, ese donde sin límite, entonces viene desapareciendo ante Gorgias como realidad existente. Y esto prácticamente es como si le estuviera diciendo a Platón a larga distancia que para que el ser exista tiene que estar en alguna parte. Otro elemento es los seres que están en algunas partes. ¿Cuáles son los seres que están en algunas partes? Lo que vemos en este mundo. Las plantas, los animales, la gente, los minerales, la casa, todo lo que vemos está en alguna parte. Pero ¿qué nos dice Gorgias? Que todos los seres que están en alguna parte alguna vez comenzaron a existir. Lo que significa que alguna vez no fueron. Y lo que alguna vez no existió, tampoco hoy puede existir bajo el concepto de que de la nada, nada sale. Eso era una máxima de Parménides. El no ser es imposible, de la nada, nada sale. Y los seres que alguna vez comenzaron a existir, por lo tanto no existen. Y si no existe, este mundo que está ante nuestra percepción, ya ustedes pueden ir adivinando, si no existe, ¿qué es este mundo? Hay un texto muy lindísimo ahí que pregunta, se le pregunta a Teeteto, ¿y puede una persona hacerte a ti, hacerme a mí, hacer el cielo, hacer la tierra, hacer las plantas? Si recuerdan el diálogo llamado Protágoras, Protágoras no, Teeteto, el sofista, Teeteto decía que todo era percepción. O sea que por el movimiento que existe de rotación se da lo que se llama la chispa,
Vemos como si los astros y el sol existieran por un movimiento de traslación y de fricción que produce lo que se llama una chispa, y por eso habría estrellas y soles, y todo eso generaría unos movimientos, y esos movimientos chocarían con nuestros sentidos, o más bien más que con nuestros órganos, con nuestros sentidos, provocándonos lo que se llaman las sensaciones, colores, olores, sabores, y esos colores, olores, sabores, sonidos se nos convierten, más que en sensaciones, en un perceptor y cosas percibidas. Lo que viene diciéndonos, y esto es lo que está en ese diálogo inmerso, que la realidad no es real. Todo lo que vemos, todo lo que conocemos, son nuestras percepciones. Por lo tanto, se va eliminando esa barrera de lo real y lo imaginario. El sofista nos dice en sus últimas palabras, cuando está salvando el diálogo, cuando habla no está produciendo, está imitando, justamente por este concepto de que el sofista se viene presentando como una especie de creador con el discurso de sus propias percepciones, y enseña a los demás que son creadores de sus propias percepciones. La realidad no existe. Si existiera, debía existir siempre, y no existe siempre. Inicia alguna vez, y si inicia alguna vez, lo que sale de la nada, nada es. Entonces, como las cosas reales, en tanto que reales, están negadas por la filosofía de Gorgias, Parménides había dicho, de la nada nada sale. De la nada nada sale. Y había dicho también, según presenta ahí el diálogo del sofista, aléjate de este discurso donde el ser es no ser y el no ser es ser. Porque así nadie se hace sabio, así nadie se hace filósofo. Nunca entenderás cómo es que el ser no es y el no ser es. ¿Qué estamos diciendo? El no ser del que habla Parménides como imposible, en principio no es el mundo del cambio, el espectáculo de la naturaleza que nosotros vemos. En principio, el espectáculo que nosotros vemos, del cual hicieron honor los monistas, los pluralistas, el mismo Heráclito, con el todo fluye, cuando Parménides enfrenta a este mundo, no le llama no ser, pero tampoco le llama ser. Parménides le llama el mundo de la opinión, el mundo del ser y no ser, el mundo que es no siendo y que no es siendo. El hecho es que como fluye, las cosas nacen y mueren, aparecen y desaparecen, y el ser de Parménides es inmutable, ingénito, imperecedero, siempre el mismo e igual, y está en todas partes. Pues uno no puede hacerse sabio conociendo este mundo. Y el no ser para Parménides es impensable. Esto es lo que hay que entender, la palabrita del no ser. ¿Qué significa el no ser en Parménides? Si entendemos que todo está en el universo, y el universo, bueno, hoy podríamos ponerlo más bonito, ¿verdad? La Tierra está en el sistema solar. El sistema solar, como un pequeño grano de arena con sus 9 planetas, está en la Vía Láctea. Un universo isla, la Vía Láctea, junto con otro universo isla, venimos formando esa especie de universo que viene del famoso Big Bang. Y de ese famoso Big Bang que nuestros expertos hablan de 100.000 millones de estrellas no vistas, supuestas. Entonces, cuando nosotros no abrimos nuestra mente, uno se pregunta, ¿todo esto tendrá un fin, tendrá un término? Por más que, decíamos ahorita, por más que nuestra mente le busque límite, no hay forma de limitar, porque nuestra mente, decía Parménides, ser y pensar es lo mismo, ser y pensar es lo mismo. Pero si hacemos el ejercicio, todo está el mundo del ser, pensémoslo como el espacio, porque Parménides dice solo hay uno y está en todas partes y todo está dentro del ser. Si llegáramos a eliminar todo lo que existe dentro del universo, todo, entonces uno diría, ¿qué quedaría? Uno ni siquiera quedaría la nada, porque quedaría el espacio donde está el todo. Quedaría el espacio con luces
y aire, por lo menos atmósfera en nuestro caso. Y si tú eliminas la atmósfera y la luz, lo está llenando de tinieblas y de vacío. Y si tú eliminas las tinieblas y el vacío, otro espacio ocupa su lugar. ¿Logran verlo? No se puede eliminar. Ser y pensar es lo mismo. Mientras tú estés pensando, siempre hay ser. Entonces dice Parménides, ser y pensar es lo mismo. El no ser es impensable. El no ser es imposible. Así como dice, el ser es y no puede no ser. Es imposible que el ser no sea. Pero también nos dice, es imposible que el no ser sea. Entonces, si alguno de nosotros, bajo esta apreciación, llega a negar y a nihilizar la existencia incluso del espacio vacío, no es que tú estás eliminando el espacio, es que tú estás dejando de pensar. No sé si logra verlo. Tú estás apagando el pensamiento, pero mientras tú estés pensando, algo está siendo pensado. Por lo menos así. Y no estamos hablando de ilusión, porque Immanuel Kant ubica esto como una creación del entendimiento. Este entendimiento quien está creando espacio no visto, porque Kant nos habla nos crea lo que se llama la referencia sensible como parte del conocimiento, como hijo de los empiristas. Para que haya conocimiento tiene que haber referencia empírica. No estamos en Kant, estamos en cosmocentrismo parmenideo. Y estamos en una cosmología donde él no está abogando por los sentidos, porque él, igual que Heráclito, nos dice, los sentidos nos engañan. El ser se encuentra pensando, y no pensando fantasía, sino pensando la extensión de este espacio en el que estamos viviendo, que para nosotros no es fantasía, es realidad. Entonces, visto desde ahí, es una extensión sin límite, se nos convierte en ser. Y si tú niegas eso, entonces tú dices, no, es que el no ser es impensable. Tú puedes entender que el no ser es impensable. ¿Qué pasó? Que en los sofistas, la máxima de Parménides del no ser, al ser negada la existencia del mundo, de la realidad, recuerden que Gorgia dijo, la realidad no existe. Es una frase muy corta, pero muy lapidaria y muy propia de la realidad no existe. Si existiera, y no existe porque ya dijimos eso, porque su existencia ni es eterna, ni es momentánea. Si tú nihilizas y le pones esa frase de Parménides, esto es lo que está enfrentando el sofista. Decir, no se puede hablar de la realidad porque el no ser es imposible. Al no ser no se le puede atribuir ni pensamiento, ni lenguaje, ni palabra. Eso aparece ahí de forma muy clara y 1, 2 o 3 veces en el sofista de Platón, en este diálogo que estamos viendo. No podemos estar pensando la realidad porque la realidad no existe. Y ponernos a pensar lo que no existe es ponernos a crear irrealidades y falsedades. Bueno, entonces sería meterlo en un mundo de contradicción. De ahí la urgencia de Platón de salvar lo que se llama el mundo de la naturaleza, el mundo de la existencia, el mundo de la realidad. Platón en esa obrita termina hablándonos de que hay que aceptar a un Dios que está creando. Un Platón que pocas veces habla de Dios, habla más de un Dios natural que de un Dios trascendental, pero ahí comienza a hablarnos de que hay que aceptar un Dios que está creando la naturaleza, las plantas, el sol, las estrellas, donde el hombre no está creando. Ahí aparece un Platón donde habla de una creación más allá de la percepción y más allá de la ilusión. En sus últimas páginas, queriendo de frente a lo que se llama la negación del ser, salvar lo que se llama la presencia de los seres de este mundo. Reiteramos entonces esa frasecita, el no ser es de alguna manera. Por eso encontramos también en esa obra un momento muy interesante en que nos dice el extranjero, que es de las sectas de Parménides, acéptame teto, ser un parricida, irme en contra de la filosofía de Parménides, porque si queremos salvar
lo que se llama el conocimiento de la sofística y queremos salvar el discurso, tenemos que salvar lo que se llama irnos en contra de Parménides, que había dicho que el no ser es imposible. Entonces, esta primera parte de la obra de Parménides está dedicada a demostrarnos que el no ser de alguna manera existe. De alguna manera no, de muchas maneras existe. El no ser es una realidad. Y de alguna forma también lo real de alguna forma no existe. Eso que había dicho Parménides de que aléjate de ese diálogo de que el ser no es y el no ser no es, porque nunca lo va a entender. Entonces, en esta obra nos dice reiteradamente Platón, pero en boca del extranjero, yéndonos contra Parménides, hay que aceptar que el ser de alguna manera no es y que el no ser de alguna manera es. Entonces se enfrascan en búsqueda de este discurso. ¿Cómo comienza Platón yéndosele en contra a esa filosofía gorgiana? Bueno, comienza diciendo que cuando tú comienzas a hablar del no ser, necesariamente comienza a utilizar elementos de unidad o de multiplicidad, porque cuando tú dices el no ser, ya está agregándole la unidad, y si dice los no ser, está agregándole la multiplicidad. ¿Y cómo va a ser que tú puedes agregarle el ser uno o el ser múltiple a algo que no es? Porque si no fuéramos a llevar de Parménides, el no ser es impensable y ni siquiera se pudiera hablar. Y si tú dijeras no ser, a lo más sería un nombre de un nombre. Y entonces eso no tiene sentido, porque se supone que no estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Entonces, de alguna manera, salva lo que se llama no solamente el nombre, sino el pensamiento, y más allá del pensamiento, lo que se llama la realidad. Una pregunta ahí bien curiosa, ¿no? ¿Cómo se llega a salvar lo que se llama más allá del pensamiento, lo que se llama la realidad? Es algo que de repente está ahí como supuesto en todo este diálogo del extranjero con Teeteto. Un carácter muy curioso es que en los diálogos que se nos han expuesto sobre Platón, normalmente Sócrates está a la ofensiva, ¿no? Haciendo preguntas de manera dialéctica, descartando aquel con el que está discutiendo. Aquí en este diálogo, más que hacer preguntas, no es Sócrates el que está discutiendo. Y es interesante porque Sócrates lo que es un dialéctico, el discurso de Sócrates es preguntas y respuestas, es darle la razón al contrincante, no discutir con sus propias razones, sino discutir con las razones del oponente y poner en contradicción al oponente. Eso lo vamos viendo en la medida que vamos leyendo, para que el mismo oponente se vaya autocontradiciendo y termine diciendo yo no sé. Entonces, por un lado está lo que se llama la ironía, el favorecer el discurso del contrincante, tú tienes la razón, sé mi maestro, y por otro lado irlo llevando a la contradicción interna con el fin de la refutación, para que una vez refutado y diga yo no sé, nos dice en este diálogo que cuando le estaba llamando purificador del alma, él no lo aceptó directamente como sofista, aunque fue una de las definiciones que Dios dijo: cuando se le purifica el alma a aquel que cree que sabe lo que no sabe, y a fuerza de hacerle preguntas y respuestas se le va descartando, utiliza aquello de que esa persona se hace severo consigo misma, o sea que deja de tenerle fe a su propio pensamiento reactivo, se hace severo, se hace indulgente con los demás porque se pone en actitud de escucha. En lugar de hablar, se pone en actitud de escucha y baja del sitial en el que se tenía. Recuerden que Gorgias decía que el sofista, con una palabra, tiene un poder divinísimo, que con un cuerpo pequeñísimo, refiriéndose a la palabra, realiza obras divinísimas. O sea que de alguna manera el sofista es un creador, al estilo de Dios. Y los ejemplos que él pone ahí de frente a lo que se llama la oratoria fúnebre, la oratoria
política, ese arte de convencer, haciendo que el otro entre en el discurso y crea y viva lo que el discursante le infiere, le impone, pues de alguna forma iba presentando el discurso sofista como un discurso que afirma y que niega, creando de alguna manera ese decir en el que está inmerso. Bueno, no es el discurso retórico un discurso como el discurso de Sócrates, que solía ser un discurso de preguntas y respuestas llamado dialéctico, una dialéctica que en principio se llama irónica y mayéutica y que después pasa a la dialéctica de Platón, ese arte de preguntar y responder para descartar al contrincante. Este diálogo, el extranjero, que es el que lleva el protagonismo del discurso, está más bien como instructor y Teeteto está como confirmador. No existe este diálogo para descartar el pensamiento. Aquí más bien lo que existe, aunque hay un diálogo, es un diálogo instructivo, no es un diálogo corroedor de las ideas, tumbador de las ideas. Más bien es una instrucción y Teeteto va ahí confirmando lo que le va transmitiendo el extranjero. Lo cual indica que, y al no poner a Sócrates, es sintomático. Porque aquí Sócrates sí está en el diálogo, pero no es quien protagoniza la discusión. Está más bien como testigo. Es presente en el diálogo, el que está protagonizando no es un dialéctico, quien está protagonizando el diálogo es un filósofo tratando de definir y tratando de instruir, no sobre lo que no sabe, sino sobre aquello que supuestamente sabe, que vendría siendo definir lo que es un sofista. Llega un momento de este acontecer dialógico, después de haber dado unas 6 definiciones, que el mismo discursante se pone en su contra. Dice, bueno, y decir muchas definiciones no es lo mismo que decir que uno no sabe de lo que está hablando. Entonces, hay que llegar a escoger una. Y dice, hay uno que nos lo pone en evidencia. Y dice, le llama al sofista un disputador, un discutidor. Alguien de alguna manera que provoca la discusión y que entra en discusión y queriendo de alguna forma afirmar, establecer, fundamentar sus propias opiniones como una verdad no solamente creada, sino como que el discurso tiene el poder de presentar y de dar lo que se llama ese conocimiento. Bueno, ahora mismo mi cabeza se vació, William. Sí. A mí me parece que las ideas así que están en el sofista a nivel así de background genérico están presentadas, ¿no? Me disculpan tal vez la falta de linealidad, si la logran percibirla, pero estamos aquí para la segunda parte, ¿verdad? Recibir un poco las preguntas y dar las respuestas si están a nuestro alcance. Es de rigor que luego que el expositor hace su excelente presentación, entonces el señor decano dé, aunque sea la bienvenida, o tome su primer turno. Gracias. Pero no tengo que ser yo, pero también. Bueno, felicitar primero a Astacio Frías por su excelente exposición. Y yo quiero preguntarle si en ese diálogo, ¿por qué pudiera decirse, si puede decirse primero, yo pregunto si puede decirse que ese diálogo es trascendente hasta nuestros días, si está vigente, en cuáles aspectos, si es que sí, en cuáles aspectos, y si es que no,
Otra pregunta, en caso de que no fuera, ¿cuál es la función de Teodoro en el diálogo? Teodoro, porque Teodoro. Bueno, pues yo realmente la segunda pregunta estoy en blanco. Teodoro. Con respecto a la primera pregunta, lógicamente, después del marxismo y con lo que se llama la filosofía de la materia, ¿verdad? Que la materia es primero que el espíritu, aunque cuando uno miraba al marxismo y lo leía, tenía en la práctica más un carácter económico, donde lo material era prácticamente las relaciones económicas con las fuerzas de producción, pero visto así como materialismo teórico, el espíritu viene de la materia y que todo es materia. Eso después es heredado por un espíritu científico. Hoy día cuando hablamos de física cuántica, el cuantos es una, ¿cómo se llamaría? Una medición de energía. Y entonces lo que se dice, ¿quién es el que mide? ¿Quién es el que pone? Es el ser humano. Entonces, digamos, hoy día que la física cuántica, que hoy día va teniendo un empuje muy fuerte, parte de lo que se llama no ver la realidad desde la naturaleza o desde nuestras percepciones para ver lo más pequeño, que eso era lo que se hacía antes, sino ir desde la energía que no se ve para mirar y dejar de ver el mundo del orden que estamos viendo. Y prácticamente cuando se habla de física cuántica y se está hablando incluso de una especie de filosofía digital en robótica, nuestros filósofos nos están presentando un mundo en el que el ser humano es el que está creando al mundo. Entonces, si uno se pregunta, en aquel momento eran los sofistas que tenían esa especie de ir creando la realidad, la naturaleza, las plantas. Eso era subjetividad, era percepción humana. Al final vendrían siendo una creación por la fuerza motriz que hay de los átomos de la realidad con los átomos del alma. Entonces al final, como decía ese mismo diálogo, los dioses, la realidad de todo es creado por el hombre en esa experiencia. Entonces hoy no, ese discurso entre nuestros filósofos no está ausente, de ver la realidad desde nuestra propia percepción y por lo tanto desde nuestra creación. Profesora Lusitania Martínez y luego Hansen Valdés. Yo misma no sé lo que voy a preguntar con tanta ontología. Quizá porque llegué tarde, no acabo de entender lo que sería en el sofista o Platón a través del sofista, el ser y el no ser, saltando desenredada ontología al reduccionismo ontológico del marxismo, que plantea que la materia crea, mejor dicho, idealismo y materialismo. La materia es el ser, materialismo, según ese marxismo reducido, ¿no? O reduccionista. Y según el idealismo, es la conciencia la que crea las cosas. Viendo esto desde los sofistas hasta este reduccionismo marxista, yo me pregunto si realmente la fenomenología, con ella Heidegger y Sartre, no han tenido razón al plantear que en la historia de la filosofía todos los filósofos se olvidaron de plantear el verdadero ser, que sería el Dasein o el ser para sí en Sartre, porque son como existencia, por lo menos en Sartre, el ser verdadero capaz de posibilitar la existencia de todo lo que existe. Entonces mi pregunta es esa: ¿qué le parece a usted esa
ontología, yo llegué tarde, que se plantea en el Sofista, y a la luz de la pregunta del profesor Gerardo, si le parece que comparándola con la ontología fenomenológica tiene alguna validez, porque yo no le veo. Yo creo que realmente el ser es la existencia, condición de posibilidad. Cuando aparece, en el caso de Sartre, conciencia, en el de Heidegger no, conciencia o posibilidad de todo lo demás. Porque tal y como se plantean las ontologías de esa manera, sin primero reafirmar el sujeto consciente, no hay posibilidad de averiguar quién da consistencia a qué, o quién da consistencia a todo lo que existe. No sé si entienden. La pregunta ontológica por la existencia y por el ser. No sé si entienden, pero esa posición dual de cuál es el ser, la materia que crea la conciencia, eso ya no se acepta, ¿no? Pero tampoco la otra, la conciencia que crea la materia. Yo creo que la fenomenología, al renegar de la metafísica y preguntarse, dejar de preguntarse por lo que hay fuera y plantear de una vez por todas el olvido del único ser que puede preguntar por el ser, que soy yo, nos salva de ese enredo ontológico. Sí, o sea, una cosa, Lusitania, es la pregunta dicha al libro del Sofista, ¿no? Ahí en el libro del Sofista, lógicamente Platón alude a lo que se llama la naturaleza, a diferencia de lo que se llama el hacer del hombre. Hay un hacer que no hace el hombre, que es la naturaleza, y hay un hacer que hace el hombre, es el mundo de lo artificial. Entonces hace esa contraposición de lo artificial y lo natural, y después hace una diferencia entre la imitación de lo natural y la imitación de lo artificial. Pero en principio, si lo que queremos salvar es lo que se llama el ser a la luz del Sofista, él alude a una creación. Él en el Sofista alude a un creador. Saliendo un poquito del Sofista, a partir de Descartes, nosotros somos una filosofía antropocéntrica, ¿no? El cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Descartes le da un giro a toda la historia de la filosofía, y la filosofía deja de pensarse desde el objeto, ¿qué conozco? Y se comienza a pensar desde el sujeto, ¿quién conoce? Y entonces Descartes se piensa a sí mismo y en sí descubre la idea de Dios como una idea suya. Entonces, de alguna forma, como él es el conocedor, ¿quién tiene el protagonismo? ¿Lo pensado o el pensante? Al final él se está poniendo a sí mismo como el pensante de Dios, es que no le puede engañar, que es infinito, que es perfecto, porque esas ideas no le vienen de la realidad, y la realidad que él conoce, que también niega los sentidos, en el caso de Descartes, pone como el mundo matemático, como especie también de idea, la red extensa como realidad también interna al sujeto. En mí conozco todas las cosas. Bueno, hay su historia a partir de ahí, ¿verdad? Donde prácticamente hablando, nuestros filósofos de hoy ubican un poco ese protagonismo. Si nos vamos a Platón, y a Aristóteles y a aquellos primeros pensadores, ellos no hacen filosofía desde el yo, aunque el hombre siempre ha estado presente, hacen filosofía desde el cosmos. La gran pregunta es: ¿de dónde viene todo? Mirando la naturaleza, el cambio, la regeneración de la naturaleza, la muerte y resurgimiento de toda la naturaleza, viene la pregunta: ¿de dónde viene todo y qué es todo? La primera respuesta ya todos la sabemos, que todo es agua, que todo es fuego, que todo es tierra, que todo es aire. Son preguntas y respuestas dadas a partir de la observación de la naturaleza.
Entonces, ¿dónde está la fundamentación de la existencia? No está en el que pregunta, porque uno puede darse cuenta que uno es parte de lo que nace y de lo que muere, y uno también de alguna forma tiene su pretiempo y su posttiempo, y uno puede darse cuenta que uno está dentro de un mundo, dentro de una humanidad, y una humanidad que está dentro de una fauna, una flora, que también va resurgiendo y se nos va transmitiendo a través de una educación. Y en este sentido, la fundamentación, más que estar en el que pregunta, está más bien en aquello por lo que se pregunta. Es una filosofía del objeto, no una filosofía desde el sujeto. Ya claro, de Descartes para acá, Kant preguntará qué puedo esperar, qué puedo conocer. Ya los filósofos nuestros preguntarán desde el lenguaje, el que interpreta, el que sabe. Estamos asumiendo ese protagonismo, pero no le podemos pedir eso a Platón. Platón no está pensando. Sí, claro que, vamos a decirlo así, con eso no reduce al hombre, lo eleva. Recordemos que Aristóteles pone al hombre como un minicosmo. Tiene todas las perfecciones del universo, entre Dios y la naturaleza. Y el mismo Platón habla de un alma inmortal en el ser humano, ¿no? Que viene de otro mundo, y de alguna forma reencarna. El ser humano tiene un lugar privilegiado, pero no hasta el punto de descartar a un ser creador y hasta el punto de descartar la naturaleza, que es lo que hoy nosotros hacemos. Ponemos nuestro discurso por encima de lo natural y de lo objetivo. Nosotros somos incluso somos los creadores de Dios. Nietzsche tumba a Dios. Freud dice que es una psicosis mental, porque estamos criados por padre y entonces nuestra necesidad de papá crea un Dios. Nuestra ciencia se limita porque necesita lo que se llama un dato sensible, y Dios no nos presenta como un dato sensible. Entonces la fundamentación que hoy buscamos son fundamentaciones de la conciencia sensitiva, materiales y dominables por nosotros. Y si Dios apareciera así, fuera dominado por nosotros, ya no sería Dios. Si fuera una cosa que nosotros pudiéramos científicamente manejar, tal como nosotros lo creemos, ¿verdad? Que está más allá de todos nuestros dominios. No sé si con esto te respondo más o menos, pero vamos a decir, son temas abiertos, no más que cerrar. Presento mi forma difícil. Sí, presento mi forma de verlo. Si quiere, profesora Lusitania, hacer un tipo de contrario. Decir que es un tema difícil. En la fenomenología no se plantea esa pregunta. Por lo menos en la sartreana. Sí. Hansel Valdés. Pero no se niega la realidad exterior, tampoco. Hansel Valdés, después el doctor Moll. Adelante. Bien, buenas noches a todos. Partiendo de la frase célebre de Parménides, lo que es, y lo que no es. Llevando esa frase al sofismo, el sofista crea la realidad condicionada a su entorno, o el entorno es la realidad del ser o no ser del sofista. No entiendo la pregunta, ¿no? Despacio, Es así. El sofista crea la realidad condicionada a su entorno, o el entorno es la realidad del ser o no ser del sofista. Si el entorno crea el sofista, o la información o el discurso que va a desarrollar el sofista, o el entorno es que crea el sofista. Vamos, es como sí. de la creación de la persona. Vamos a ver, porque en el libro que precede al sofista, que se llama Teeteto, se discute el tema de lo que se llama la percepción. Creo que Sócrates está de frente a Teeteto, y a Teeteto se le hace la pregunta: ¿en qué consiste la sabiduría? Y Teeteto da la respuesta que la sabiduría es percepción. Y percepción en labio de Teeteto viene siendo que prácticamente todo lo que él conoce se da gracias a lo que se llama el movimiento. El movimiento se entiende que como el sol que vemos y las estrellas que vemos son
luces que vienen según esa mirada, esa cadena de oro que dice que Sócrates que parte de Homero, son luces que surgen de la rotación y de lo que es la aflicción. Yo entiendo que como cuando tú enciendes fuego con una piedra, en mi forma de entenderlo, salta una chispa. Entonces, se están moviendo los astros, pero los astros no tienen materia, por lo menos no tienen en ese pensamiento la materia, la combustión que nosotros les damos, sino que vendrían siendo fruto del movimiento y de la aflicción. Es un poco la mirada de Heráclito, del todo fluye, todo se mueve, todo cambia. Entonces, visto desde ahí, de alguna manera, ese movimiento está también aquí en nuestra naturaleza, y el atomista Demócrito habla de átomos del cuerpo que chocan con los átomos del alma, que también es material, y provoca, como cuando tú tiras una piedra en el agua, provoca unas ondulaciones, y así con esas ondulaciones que no son ni la piedra que choca ni el agua chocada, que sería el sentido y la realidad que choca ante tus sentidos, no son las ondulaciones. ¿Qué vendrían siendo las ondulaciones? Los colores frente a la vista, el sonido frente al oído, el calor, el frío frente al tacto, todo lo que tú vas viviendo al final son sensaciones ante los átomos del cuerpo y los átomos del alma. Y digámoslo así, un poco con las palabras que Carlos decía, la vista se llena de lo visto, y más que formando los colores, y más que el color forma lo que tiene color, y así veo cosas coloreadas. El sonido, el oído se llena de sonido, y más que sonido me crea a mí como perceptor y crea la realidad sonora. Al final vendría siendo como que el movimiento vendría siendo como la causa motriz, junto con más que los órganos, la vida sensible, el alma sensible de cada uno de nosotros, vendría siendo como la causante del mundo, del espectáculo de la naturaleza que estamos viviendo y el mundo en el que estamos sumergidos. Entonces, la pregunta, ¿de dónde viene? ¿Viene del contexto o viene del perceptor? Parece que hay un híbrido ahí, ¿verdad? ¿No? Porque se habla como de dos movimientos, un movimiento de acción y un movimiento de pasión, que de alguna forma va recreando toda la realidad. De todas formas, son posiciones subjetivas, ¿verdad? Que eliminan lo que se llama la materia, que eliminan lo que se llama la realidad, que todo lo reduce a, de alguna forma, subjetividad, y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Con esas mentalizaciones que uno puede sumergirse en esas cosas y tienen sus niveles de peligro. Yo en el seminario, estando en ¿cómo se llama? En mi pequeña habitación, sé que había una ventanita. Esto era cura. Seminarista, yo no llegué a sacerdote, ¿no? Pero leyendo la obrita de Richard Bach de Juan Salvador Gaviota, en que prácticamente el poder de la mente, y oyendo la palabra de Dios, de que si el que tiene fe le diría a una piedra, levántate y tírate al mar, y se tiraría. Entonces yo me decía a mí que yo tenía poca fe, y mentalizado por este pensamiento, sí. No. Me senté yo con una piedrecita. Frente a mi ventana. Uno mentalizado, porque uno se traga todo ese pensamiento de que todo es un poder mental y todo es subjetividad. Entonces yo me senté ahí con tengo fe, con una autosugestión tan fuerte que se me metió un dolor de cabeza, y en un momento yo vi la piedra que dio como una vuelta. Eso es fe. No saltó. Entonces, yo pienso, después oyendo un poco la palabra de Dios, el padre de la fe es Abraham, y nunca hizo un milagro, ni sacó ningún muerto. La fe estaba en la obediencia a Dios. La otro modelo de la fe es la Virgen María, y tampoco hizo ningún milagro. A veces hay que tener cuidado con estas cosas de que todo es sugestión. Es verdad que la creatividad, el emproísmo, siempre hay que soñar, eso no se puede eliminar,
Pero hay que tener cuidado con esto de que un niño se tire de una quinta planta porque tiene una sábana creyendo que va a volar, pero la capa no lo sabe, ¿verdad? Entonces pueden pasar cosas que no sean muy afortunadas. Doctor Mola, a ver si nos organizamos un poquito. Mire, dice Lucitena que estamos en temas muy profundos, es decir, El más profundo de la filosofía. la metafísica. Yo me encontré con algo muy importante un día, que tratamos sintetizado en una libreta de apunte, a la altura de Aristóteles, en ese momento. O sea, que ustedes saben que hay un recorrido. Ya Aristóteles ha pasado por toda la tradición presocrática, por Sócrates y Platón. Y en ese momento Aristóteles dice en la metafísica, la pregunta permanente que se hacen todos los filósofos es la pregunta: ¿qué es el ser? Que se reduce a esta otra: ¿qué es la esencia? Entonces, ese problema está de por medio y lo encontramos anteriormente en Parménides, ya se ha escuchado aquí. Pero en Parménides, me interesa destacar, hay una conexión interesante con Platón, por la influencia que ejerce. Todas las características que el compañero Astacio expuso esta noche, le felicito, ¿no?, por su exposición. Todas las características que él mencionó del ser de Parménides, Platón las toma y se las engancha al mundo de las ideas. O sea, ustedes cogen una por una las características. Yo me dediqué, son de las cosas que me cuentan, lleva mucho tiempo a uno, a establecer qué similitud había entre el mundo de las ideas de Platón Y el ser de Parménides. Son exactamente las mismas. O sea, todas las características que él le puso a Parménides a su ser lógico, ¿no? El ser lógico es un ser lógico de Parménides, no es un ser ontológico, es un ser lógico. Porque es una construcción lógica que se establece de ese ser. Porque el ser ontológico es aquel que se pregunta por la pregunta del ser. El ser ontológico. Claro, pero la pregunta viene anterior, porque se habla del famoso olvido del ser, pero es que Aristóteles no se olvida del ser. Aristóteles define la filosofía y la construye a partir del ser. pero de otra forma. Claro, de un ser que tiene toda una construcción. El ser ahí es equivalente a la esencia, como algo que permanece, algo que yo puedo atrapar, porque ese es el tema que hay en discusión. Entonces, en Parménides está la idea también, ya dicha aquí, de que solo existe el ser, y que el no ser ni siquiera puede pensarse. O sea, se cierra ahí. Pero ¿qué pasa? Que hay otro problema, que viene toda una tradición que plantea que existe el ser y el vacío. Y ahí está la tradición atomística, porque la teoría atomística está el ser y el vacío. Entonces, ahí hay un problema clave. ¿Cuál es el problema clave que hay ahí? Que si yo digo que no existe el vacío, y yo me puse a averiguar qué pasa ahí, y la conclusión que saqué es que todos los filósofos que asumían que no existía el ser y el vacío negaban el movimiento. ¿Por qué? Porque si no hay vacío, los cuerpos no se pueden desplazar. Ese es el problema. No se pueden desplazar los cuerpos. Porque entonces yo tendría un ser sólido, único, duro, que está ahí, inmutable. Y ese es el ser de Parménides. Un ser sólido, duro, que es eterno, que es permanente, que no va a cambiar nunca.
estamos en lo eterno. Entonces, después viene ahí mismo Heráclito, que es el filósofo del devenir. Para Parménides, lo más que se parece, si algo se parece al ser, es el devenir, que después luego Hegel lo toma prestado. Para Hegel la verdad está en ese devenir, ni siquiera está en el ser, ni tampoco en la nada, sino en el devenir, y eso lo toma prestado de Heráclito. Él lo dice en la lógica claramente, que todo lo que él tomó de ahí de ese sitio. Ahora bien, ¿cuál es el problema que hay? ¿Cuál es el espacio en que se van a mover los sofistas? En esa situación que hay ahí de incertidumbre con relación a lo que es el ser, porque el debate todo se ha relativizado. Y entonces en ese momento en que todo se relativiza y las perspectivas absolutistas van perdiendo peso, entonces es que aparecen los sofistas en ese escenario. Y de hecho yo creo que en la historia de Occidente, esto es importante, y ahí viene la actualidad del momento, esa polémica la ganaron los sofistas. Es decir, en el sentido de, en medio de esa incertidumbre con respecto al ser, porque el ser se volatiza, como que el ser se esfuma, como que se va, se pierde y se hace inatrapable. En medio de esa incertidumbre entran los sofistas y navegan por sus aguas, porque es que los sofistas no se plantean conocer y querer, porque ellos están en un mundo de las sensaciones, del cambio, del fluir, y entonces entran en la relación del poder. Su discurso es para conquistar espacio en la polis, para tener el poder, y están vendiendo. Entonces no están detrás de ninguna verdad tampoco. Entonces Platón es, como luego será en Hegel también, lo que permanece está en lo universal. Y por eso Platón se muda del mundo este cambiante, permanente, entonces se muda al mundo de las ideas, que es el mundo de los universales, el mundo de lo universal. Entonces ese es el juego dialéctico. Entonces los sofistas, ustedes ven que son negadores del ser. Ya Astacio lo dijo, la tesis de Gorgia, las tres ideas que Astacio presentó aquí, que no hay que mencionar. Entonces hay una angustia. Estamos tratando de conocer el mundo, pero como que no hay nada firme. Y al final de la jornada, ¿qué pasó? Todos los intentos de construir absolutos se cayeron hasta el día de hoy, y lo que quedó fue lo relativo. Todo eso se cayó. El mundo se fue relativizando cada vez más. ¿Y quiénes fueron los que en grande introdujeron en la filosofía el relativismo? Pero los sofistas. Por eso yo digo que ellos fueron los que triunfaron. Aunque de alguna manera buscamos lo universal y seguimos buscándolo los filósofos, porque no hemos renunciado a buscarlo. Siempre nos movemos, claro, siempre tratamos de buscar en medio de ese es el espíritu de Aristóteles. Lo que pasa es que se ha olvidado, está en las primeras páginas de la metafísica. Cuando Aristóteles le pregunta cómo surge la ciencia, Aristóteles, ¿cómo surge la ciencia? Entonces dice, la ciencia surge cuando de una diversidad de nociones particulares nos elevamos a lo universal. O sea, la ciencia, la construcción científica, Aristóteles la ve como una construcción del intelecto, porque la verdad nunca está en las cosas, sino en la construcción intelectual del sujeto que piensa. Ahí es que está la verdad, porque la verdad es una construcción epistemológica del sujeto, que es el único que puede decir aquí hay una verdad. Como decía Lucio ahorita, el único que puede decir que aquí hay una verdad, que es una verdad, que es una construcción del intelecto, es el sujeto que piensa. Lo que tratamos es
de que de alguna manera esa verdad, que en Hegel la verdad es el despliegue del concepto hasta llegar a lo absoluto, que es el momento en que lo real y lo racional se encuentran cara a cara. Ahí está la verdad para Hegel, es el despliegue absoluto del concepto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Bueno, que hay una construcción del intelecto, hay una búsqueda permanente de lo universal, y lo que buscamos es construir modelos. Yo creo que yo he planteado alguna idea en algún sitio sobre eso. Buscar modelos que me permitan comprender algo que está en el mundo exterior, ya sea la existencia, ya sea primariamente eso se plantó en la tradición griega, el tema del punto de partida del filosofar y el punto de partida y el punto de llegada del filosofar, que todas estas grandes tradiciones filosóficas están en eso. Tengo un punto de partida y tengo un punto de llegada, ese es el sistema, y luego me muevo dentro del sistema, en el caso de Hegel dialécticamente, en el caso de Heráclito dialécticamente, en el caso de Sócrates dialécticamente, en el caso de Platón dialécticamente. Ese es el proceso. Entonces, en medio de esta quiebra del ser es que se construye el mundo de la sofística. Eso es importante. Hay un momento en que como que se siente que no podemos atrapar algo. Y yo me parece que los sofistas aprovecharon esas circunstancias y a partir de ahí crearon primero, ya yo lo he dicho también en algún momento, un relativismo cultural y después luego a partir de ahí un relativismo epistemológico. Yo creo que en el mundo de hoy estamos en ambas cosas y yo pienso que ese estar del mundo presente en un relativismo cultural y epistemológico es una obra y una construcción de los sofistas, que es lo que permanece de ellos en el momento actual. Y luego está el problema de la retórica. Por ejemplo, Sócrates y Platón se preguntaron siempre qué es lo que debe predominar, si el mejor argumento o el mejor razonamiento. Para Sócrates y Platón debe predominar el mejor razonamiento y para los sofistas el mejor argumento. Esa idea ha atravesado toda la tradición de Occidente para mí, está presente, está en Habermas como teoría de la acción comunicativa. En Habermas lo que se debe predominar también es el argumento, no el razonamiento. Entonces, todos esos elementos han atravesado para mí lo relativo, lo absoluto. El argumento y el razonamiento han atravesado toda la polémica y todo el debate de Occidente. Y al mismo tiempo, la pregunta aquella, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? Que siempre lo buscábamos, pensábamos en ello. El problema fundamental de toda la filosofía, el problema de la relación entre el pensar y el ser, que siempre ha estado permanente, porque al final de la jornada, todo este debate que estamos aquí haciendo es un debate en torno al pensar y al ser. Y solo en el punto de partida tú te puedes preguntar si yo voy a partir de algo como que es exterior a mí o del pensamiento, porque al final de la jornada, para mí, todo se junta. Muchas gracias. Ahí está esta pregunta. Me recuerda, maestro Mor, el libro de San Agustín sobre la ciudad de Dios, que cuando se hace la pregunta, ¿verdad?, sobre el sentido de la historia, dice que la historia es una lucha entre dos amores. El amor a Dios que llega al desprecio de uno mismo y el amor a uno mismo que llega al desprecio de Dios. Esa tensión de ver a Dios como el ser, que de alguna forma te diluye en tu obediencia, o ese buscarte tú a ti mismo a pesar de Dios, que te olvida de Dios para afirmarte a ti mismo. Entonces eso también atraviesa lo que se llama la filosofía. Esa lucha está también dentro de nosotros, como si fueran dos corazones, ¿no? Me recordó esa experiencia. No,
en las leyes, un diálogo de vejez, ni siquiera de madurez, de vejez, de Platón. Al final de la jornada, Platón dijo, al final de cuentas, el hombre no es más que un juguete en manos del destino, en las leyes. Búsquense. Y todavía, ya moribundo, recordaba a Protágoras y le daba una respuesta. A la respuesta a Protágoras de que el hombre era la medida, él le dijo, Dios es la medida de todas las cosas. Lo recordaba. Casi yéndose. Desbarató como la creencia en la fe de Dios. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y yo estaba analizando entre mí, por ejemplo, para la gente de la fe, si Dios, por ejemplo, tiene la capacidad de la fe de creencia o de la fe de la federación. de la fe de creencia. Si Dios tiene la capacidad, si ya uno aferrado a la fe, usted decía también que era seminarista y en un momento dado, si usted tenía la fe, por la fe podía tirarse, por ejemplo, al mar y dijo, espérate, entonces puso en duda. Entonces eso me llamó mucho la atención. Entonces la pregunta mía es, yo decía, pero para la gente que creen, por ejemplo, en Dios, porque yo tengo una duda también, digo, si Dios tiene la capacidad de construir una piedra tan grande que ni Él mismo pueda con ella. Entonces, esa sería como la pregunta que yo tengo. Esa es la unión de la piedra. Esa pregunta dividió la historia, ¿no? Esa pregunta se hizo, es la pregunta de Guillermo de Ockham, es la pregunta al final de la Edad Media, donde las escuelas franciscanas están en contra de lo que se llama toda la lógica y toda la filosofía de Aristóteles con el tema de los universales, y están buscando un Dios libre de la razón. Entonces Dios es amor y libertad y Dios lo puede todo. Y Descartes, Descartes vendrá a decir que sí puede, pero en otra dimensión que nosotros no podemos alcanzar, en una cuarta dimensión, porque nosotros pensamos en tercera dimensión. Pero no es la respuesta de los expertos en Dios o los expertos en la fe, que son las iglesias, no nos dan esa respuesta. Nos hablan de un Dios lógico, no un Dios del absurdo. Y en ese sentido, a la luz de Tomás de Aquino, Dios no puede hacer un Dios más grande que Él, ni puede crear una piedra con la que Él no pueda. Dios es todopoderoso dentro de lo perfecto, no en lo absurdo ni en lo imperfecto, sino en lo posible, no en lo imposible. Dios, antes que querer, es ser. Dios es el que es. Pero en la línea que presenta a Dios más como libertad, dio lugar al rompimiento del cristianismo, en la cual más importante, las cosas son malas no porque son malas, sino porque Dios quiere que sean malas, y Dios puede hacer que lo malo sea bueno. Contra eso van los filósofos cristianos van contra esa idea. Dios no puede hacer del mal un bien. Lo que es malo a pesar de Dios. No son malos, no son cosas malas porque Dios quiere que sean malas. Son malas porque van contra el bien que existe. En ese sentido, el bien se impone. Entonces, el bien es, Dios es a pesar de sí mismo. O sea que ni Dios mismo puede con él, visto desde la lógica que enseña el cristianismo. En ese sentido, Dios es poderoso de frente a nosotros y Dios es todopoderoso, pero no de frente a sí mismo. El ser se le impone a Dios. Usted y después yo sé. Bueno, primero, muy buena respuesta. Profesor, usted mencionó algunas inferencias que yo tomé. Una que anoté inclusive porque me pareció muy interesante e inclusive hasta un tanto en contra de lo que Morla estaba mencionando y hasta lo que Protágoras dice. Protágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Usted mencionó que la fundamentación de lo que existe no está dentro de uno mismo,
pues somos parte de lo que existe. Por lo tanto, debe estar en el objeto que existe. No sé si tenga valor de verdad esa inferencia, pero me pareció interesante. Me pareció muy interesante realmente. Y, ¿verdad? Pero aquí, por eso mi pregunta es, para usted, desde su punto de vista, no citando ya a Parménides ni a ningún sofista, desde su punto de vista, ¿qué es el ser? ¿A qué es eso a lo que llamamos el ser? Bueno, vamos allá. A la luz tanto de Platón como a la luz de Aristóteles y el mismo Santo Tomás de Aquino, el ser se entiende de dos maneras, ¿no? Como esencia, ya Morla lo decía, y como existencia, lo cual decía también Lusitano. No existencia humana del hombre que se pregunta por sí mismo y por su historia. Cuando se habla de ser como existencia, se está hablando de creación, presencia en vez de no presencia. Dijo Dios, hágase y se hizo. Un poco más, algo mágico, existir, todo, no hay nada que no exista. Quitar la existencia es reducir a la nada. Y las cosas no son su existencia. Tú y yo existimos, una piedra y yo existimos, pero una piedra tiene una esencia mineral, yo tengo una esencia humana. El ser como esencia es, un poco a lo Platón, identidad. Una vaca es vaqueidad, yo soy hombre. Una piedra es piedra. Entonces, además de ser piedra, existe. O sea, una piedra es mineral y además de ser mineral existe. En tanto que mineral es esencia, en tanto que está en el mundo es existencia. Las sirenas son sirenas, pero no existen. Entonces, ¿cuál es el ser? El ser de Dios es pura existencia, acto puro. Y todo existe gracias a Dios, porque Él da existencia a lo que Él piensa. Nosotros como pensados somos esencia, cuididad, identidad. Entonces, hay un plus, porque Parménides introduce lo que se llama el ser como existencia. El ser es, el no ser no es. Y Platón introduce el ser como esencia. Una cosa es lo que es y no es lo que no es. Caballo es caballeidad, aunque no exista. Identidad, el ser está en la identidad. Entonces, para que en el mundo de los seres creados está en cada uno de nosotros las dos cosas, el ser como esencia más el ser como existencia. Aristóteles dio un paso más y habló de lo que se llama el ser como ente. Yo, además de ser hombre, soy Martín. Entonces Aristóteles se pregunta por el ente en tanto que ente. Ya ahí algunos le llaman que fracasó porque él de alguna forma no logra definir al ente en tanto que ente. Aunque no rompió su metafísica, se mantuvo siempre buscándola. Ya nuestros filósofos de hoy día, llámese Heidegger o llámese Sartre, el existencialismo, que es muy amiga de Simón de Beauvoir y de Sartre, la maestra Lusitano. Entonces, ya muy cercano a nosotros, esta dimensión antropocéntrica en que se ha querido obviar la existencia de Dios, donde el ser humano ha querido presentar. La mejor metafísica que tenemos antropocéntrica es la de Martin Heidegger, el hombre como acompañador, como proyectador o creador. Las cosas, si yo no pienso esto como una copa, no es una copa, depende del uso y mi percepción y la manipulación que yo hago de ella. No la veo como que Dios la esté pensando, sino como que el hombre la esté pensando. Entonces el hombre, en tanto que acompañador del ser, se convierte en creador. Y no podemos decir que el ser humano no crea. Sí crea, pero crea a partir de lo creado, no saca de la nada. Entonces, yo sé que es una respuesta muy rápida ante la pregunta por el ser, pero si vamos a la raíz de todo ser, la existencia de toda existencia, dirá Tomás de Aquino en su cuarta vía, si para que el leño sea cálido, tiene que haber una fuente de calor. Para que todo exista sin ser existencia, porque si algo fuera existencia existiría siempre. Si mi naturaleza fuera existencia, yo no dejara de existir. Yo necesito que me den existencia para poder existir hasta que la pierda. No solo yo, sino también los seres espirituales. Entonces Tomás de Aquino dice, existe la fuente de toda existencia que no puede extinguirse porque su naturaleza es ser existencia. Y a eso le llama acto puro y a eso le llama Dios. Dice, a eso le llamamos Dios.
Y no está hablando ahí de teología, está hablando ahí de filosofía. Todos los seres existen sin ser existencia. Entonces tiene que existir la fuente de toda existencia. Joseph, con Joseph concluimos que tenemos... Pero vinieron mucha gente tarde. El mundo de la incertidumbre, por el hecho de que tenemos la incertidumbre que genera la realidad virtual y la incertidumbre que genera la realidad concrecional. El pensamiento observa esa realidad, pero no puede reflexionarla. Quien reflexiona es precisamente el pensar que surge del pensamiento. El pensar se piensa a sí mismo, piensa la realidad que le da que pensar y piensa el pensamiento. Por esa razón, pudiera decirse, aunque no había realidad virtual, ¿verdad?, allá en la lejana antigüedad griega, que el ser, como señaló nuestro más grande filósofo metafísico, Andrés Avelino, que todos esos filósofos de la antigüedad creyeron haber encontrado el ser, uno en el aire, otro en el agua, otro en el cambio, etcétera, etcétera. Ahora bien, el ser es una construcción. Yo no puedo decir que soy el ser. Una silla no es el ser. Esto que tengo en la mano no es el ser. Entonces, ¿qué es el ser? Porque existen múltiples seres. Realmente es una construcción. El pensamiento no logra aprender el ser, porque el pensamiento no piensa más allá de sí. El pensamiento solamente piensa lo que le es dado. El pensamiento crea cuando se va más allá de lo que hay, pero el pensamiento no se trasciende nunca como tal. Lo que no existe, por esa razón, también existe dentro de lo que existe. O sea, todo existe. Al igual que todo tiene sentido. Porque si decimos que tal cosa es un sinsentido, es porque ya le estamos dando sentido. Si yo digo que es el sinsentido, tal cosa, entonces eso tiene sentido como tal. Ahora bien, vivimos en un mundo lleno de luces y de sombra. ¿Qué es la verdad? La verdad que yo construyo, la verdad que construye cada quien. Buscamos la verdad, pero esa búsqueda es la verdadera verdad. Bien. Yo tengo que responderle a Joseph. Para que yo le gane la última, ya después respondamos dos y concluimos. Es decir, que todavía quiero Exacto. recomendar, porque creo que se presta a este contexto. Antes yo pensaba que una filosofía religiosa era una paradoja en sí misma. Sin embargo, veo que no, y quiero en ese sentido recomendar el libro que publicó ayer el doctor Roberto Casá, Con la Palabra de Dios, en la que hace justicia, bueno, una continuación de un trabajo que ya había hecho Lusitania Martínez, al profeta dominicano Liborio Mateo. Ahí yo estuve viendo que él utiliza la misma categoría con la que se evalúan todos los profetas importantes de la vida, incluyendo a Jesucristo, a Mahoma, a Buda, y entonces todas esas características están presentes en ese interesante profeta llamado Liborio Mateo, que yo creo que debemos impulsar, que se le haga ya en Matallaya, camino a las matas de Farfán, O en Media Luna. o en Media Luna, un monumento dedicado a él, un legado cultural y antropológico de la República Dominicana. Quería anunciar eso porque creo que se presta ya al contexto. Estamos hablando de Y Eulogio está haciendo, va a hacer, o está haciendo una investigación. Bueno, es un Habla artículo, de es eso. un artículo para el doctorado que estamos haciendo y yo muy bien. cogí el tema de Liborio y estoy revisando la fuente que hay disponible, que es la profesora como primaria. Martín, es parecida a la suya. Yo tenía mi fe bien fuerte cuando estaba en el liceo. Sí, no, yo lo que quería era ser pintor, un artista plástico, y tenía en mente... Concluya que usted fue, Espere. que usted es sacerdote católico. Ateo católico. Y explique esta parte. No, entonces, Martín, ¿qué pasa? Yo llegaba del liceo, esperaba que todo el mundo en mi casa se acostara,
yo me quedaba estudiando y salía al patio a mirar para la luna y a orarle a Dios que me hiciera un gran pintor como Leonardo o Miguel Ángel. Yo no aspiraba a Rafael Sanz. Entonces entraba y me fajaba a dibujar, y esos dibujos eran malísimos, hasta que ya iban como 8 meses. Y yo veo que no estoy logrando los dibujos como lo hace Miguel Ángel o Leonardo, es unos dibujos que da gusto verlos solamente, pero fueron mejorando. Adivine cuál fue mi conclusión. Digo, coño, no son las oraciones lo que me están mejorando la cosa, es la práctica. Entonces me inscribí en una escuela de Bellas Artes. Está bien. Digo, eso es un argumento. La fe. Yo lo pensaría también. Está muy bien. Ya que estamos de testimonio religioso, Martín. Sí, porque... Otro. Ajá. ¿Qué me pasó? Ahí yo se lo hago siempre a los estudiantes en las aulas. Y ellos dicen, no, profe, ese sí es de verdad que fue un milagro. ¿Qué pasa? Cuando yo venía a la universidad, los recursos míos eran escasos, contados. Entonces yo vivía en Sabana Perdida y Dustin vivía en Los Minas. Dustin ya tenía un carrito. Dustin siempre ha sido un burguesito. Entonces, yo de Sabana Perdida llegaba a donde Dustin con el pasaje contado. Y de la UAS, él me llevaba hasta Los Minas y de ahí yo cogía el carro. Pero un día, yo tenía clase de ingeniería y Dustin en humanidades. Él salió más temprano y cogió para ingeniería. Y yo salí más temprano y cogí para humanidades. No habían teléfono en esa época. El fin es que con 5 pesos yo aquí, los pasajes eran a 2. 2 pesos para el parque, Independencia. 2 pesos para la bomba de Los Minas. 2 pesos para Sabana Perdida. Se faltaba un peso. Cuando llego, yo digo, no, yo tenía mi plan. Digo, bueno, con el peso que me queda, yo llamo por teléfono a Dustin, a la casa. Y antes de que lleve el carro, que lo llevaban cosas, él me lleva o me da el peso que me falta, los 2 pesos que me faltan. El asunto es que yo no iba a pedir una bola, porque te daban un maldito boche. Ustedes los estudiantes, pidiéndole a uno y después cuando se hacen ni lo miran a uno. El asunto es que me cansé de llamar a Dustin y no respondió. Y yo, para estar seguro de que me iba a ir a pie y no iba a atrever a pedir una bola, dejé el peso ahí, pero le di con fuerza al teléfono y ¡pam! De maldad. Dios se manifestó. Y me fui. Y yo oigo el sonido que hace crin, crin, crin. Y después crin, crin, crin. Digo, coño, pero cayeron 2. Y cuando voy, vamos a ver, 2 pesos. Conclusión, yo dije, fue que le di dura, había uno enganchado allá y se devolvió. Pero los estudiantes dicen, no, profesor, eso fue Dios. Dele su crédito. No, porque yo he aprendido que la vivencia de la fe la iniciativa no puede salir de uno. Ante una situación límite, no es decirle a Dios, haz esto, ayúdame, es preguntarle a Dios qué hago. Y entonces es disponerse. Y hay que entrar en la cruz. Entrar en la cruz significa no hacer lo que yo quiero, sino morir como Cristo para que Él me resucite. La confianza es esa. Es entrar en la muerte de lo que yo quiero para que Él termine tomando la decisión. Y entonces cuando uno se confía, termina viendo la resurrección. Entonces no es una iniciativa humana, porque eso es control de Dios. Es preguntarle qué tengo que hacer y entrar en la obediencia, que no siempre es el mejor camino, porque siempre te llama a que muera a ti y que confías. Y entre por donde tú no quieres. Entonces, y si te sale bien, fue Dios. Sí, pero es que... sí. Puede ser y no ser. Pero entonces, yo no sé cuánto es Dios. En mi experiencia, Lusitania, aunque te equivoques, sí, en mi experiencia de fe, aunque te equivoques, creyendo que le estás haciendo caso a Dios, haciéndote caso a ti mismo, si lo haces creyéndole a Él, Él sale a tu encuentro. Si confías en Él.
Sí, él no. Haz la prueba. Ese es el cierre. Esperen el cierre. Un segundo. Todavía me falta. La solemnidad del evento, por favor. ¿Y qué pasó con? William tuvo que salir hace un momento, pero... bueno. Sí, tenía una respuesta todavía para Joseph. Siempre he oído en las religiones orientales la ilusión o maya. ¿Dónde lo podemos meter ese concepto en lo que usted ha estado planteando? Yo no he oído, no conozco. Todo es una ilusión y ellos del término le dicen maya. Los brahmanes que dicen que todo es maya, que todo es ilusión. En el catolicismo está eso, como estás tasado. Bien, o sea, no, pues yo la no. Condición humana, tú quieres un pensador que hable más sartreanamente de la condición humana que un cristiano, igual a Sartre, igualito. Bueno, la vejez, la muerte, en fin. Así que yo soy cristiano. Sí. Porque hemos dejado de ser religiosa y confesionalmente cristianos, pero el cristianismo está instalado en la cultura. Es que es el problema. Sí. Todos los que estamos aquí somos cristianos. Casi impuesto. Pero incluido yo que soy ateo. Porque está en la cultura. Vamos a permitir al maestro Martín Astacio que cierre el banquete, por favor. Sí, Adelante, dar las gracias por sus oídos. Gracias también a las personas que fueron llegando tarde, ¿verdad? El maestro Diony, el maestro Wilson. Gracias también por sus participaciones. Cerrar un poquito como respondiéndole un poquito a Joseph sobre esa... Joseph es filósofo de la duda, ¿no? Y filósofo de Descartes. Y lógicamente cuando uno se sitúa ya en Descartes, que destruye todo y se queda consigo mismo, yo y mi duda. Entonces hay que construir, y Descartes es un constructor a partir de un método que para él es un método matemático. Entonces de repente Joseph nos dice, el ser es una construcción. En Descartes hasta él mismo es una construcción. Pienso, por lo tanto existo. Pensando me doy la existencia. Incluso dice que Dios es causa suya, porque si Dios dejara de pensar, dejara de existir, pensamiento de su pensamiento, y que si uno mismo dejara de pensar, incluso después de la muerte, uno se diluiría. En Descartes la existencia es un fruto de la conciencia y por lo tanto una construcción. Bueno, es una perspectiva antropocéntrica, es una herencia de la filosofía que tenemos hoy, ¿verdad? No significa que toda filosofía ha sido así, ni tampoco el cristianismo se sitúa dentro, por lo menos el cristianismo católico no se sitúa en esa filosofía antropocéntrica. Podemos tener otros espacios de ubicación fuera de nosotros y entendernos que estamos con otros seres y que todo no es desde mi propia construcción. Ustedes no son mi construcción, de alguna forma pueden serlo. En tanto que yo lo conozco, son conocidos, son pacientes de mi actividad epistémica, son inteligibilizados y son noxiabilizados, lo cual no significa que si yo muero ustedes dejen de existir, desaparecerían todos en mi mundo noxiológico, pero no en su existencia óntica. Si yo tengo la capacidad mágica también de trascender mi propia situación intrínseca, mi propio centro, y ser capaz de ver otro centro fuera de mí y entender que hay otros centros y que así como hay otro centro, hay un centro principal de todos los centros al cual le llamamos Dios. Muchas gracias.